Hola Enzo, ¿cómo te va? Víctor González. Realmente un gusto saludarlos. Bueno, ¿Cuántas en Perú cosas, cuántas cosas que han sí, sucedido, ¿no? y en tan breve tiempo, ¿no? Tú nos dejas un Claro, fin de semana largo y esto claro, avanza tan rápido, cual capítulo de Netflix en un drama político. claro, totalmente, totalmente. Aparte es el sexto presidente en 4 años. Sí, en efecto, el quinquenio anterior hubieron justo cuatro cambios de presidentes Ajá, en este nuevo quinquenio, ¿no? En lo que más o menos va el año de gobierno, ya tenemos dos presidentes, claro, ¿no? La primera presidenta mujer, no por voto, digamos, directo, pero claro, sí dentro de la terna que claro, finalmente se eligió. claro. Dina Boluarte asume el mando, pero al parecer tendrá un periodo muy breve, dadas sus propias declaraciones el día de ayer, Ajá. en las que tras las muertes, heridos, protestas sociales de quienes consideran que no fue justa esta maniobra del Parlamento para sacar al presidente, expresidente ahora, Pedro Castillo, y actualmente justo encarcelado, ¿no? Ajá. ¿Se le va a hacer juicio a Castillo? Digamos, ¿cuáles son los cargos entonces, en todo caso, que pesan sobre Castillo para que esté preso? Bueno, tiene tres cargos de investigación por corrupción, Ujú, lo cual es un poco normal para la clase dirigencial política, claro, pero lo que sí agravó su situación es la acusación de sedición, que hay interpretaciones evidentemente para todos los gustos, de acuerdo a la normativa. Algunos indican que no hubo sedición, otros que sí, pero el asunto es que acusado por ello lo han considerado como flagrante delito ujú. y por ello la policía de oficio detuvo al presidente, lo cual evidentemente tampoco se expresa de que sea legal, pero finalmente ocurrieron los hechos de esta manera, ¿no? Esto sucedió entre el viernes y el domingo. Hubo muchas informaciones al mismo tiempo en el Perú, ¿no? Pero ustedes, Enzo, ¿presagiaban que Pedro Castillo iba a tener este final? No, para nada. De hecho, después de todo esto se ha hecho análisis, se ha contabilizado los votos que tenía el presidente. Hasta un día antes, el abogado que iba a hacer la defensa del presidente ante el Parlamento, porque sí tenía un juicio, digamos, político en relación a que el Parlamento iba a presentar una, una moción de vacancia, ¿no? Entonces, evidentemente, el presidente o un representante de él iba a dar sus descargos perfectamente legales. Sí, Muchos indican que el presidente tenía los números, como siempre, a su favor y que no le alcanzaban para una vacancia. claro, Sin embargo, se sospecharía, se presumiría, evidentemente aún no se ha comprobado, pero por una cuestión de cálculo lógico, todo indicaría que el ex premier, que luego fue asesor de la nueva premier, ¿no? En una confrontación con el Parlamento pidiendo cuestión de confianza y luego declaró en crisis el gabinete para luego asesorarlo. Toda esta lógica que inició el ex premier termina siendo razonable para que el presidente luego intente disolver el Congreso, claro. ¿no? Porque justo la inició el premier y él luego se quedó de asesor de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, y hacen la conferencia justo en el salón de la presidencia del Consejo de Ministros y él estaba presente y la nueva premier también. Entonces, uno más uno es dos y en política las coincidencias no existen. Las investigaciones van a reconfirmar lo que ya se sospecha, ¿no? Y desde un inicio sí tenía olfato a esa visión política que ha ido en contra de la legal, es decir, su propio abogado del presidente no sabía que iba a ocurrir esto después de haber estado trabajando en el alegato en horas de la noche. Claro.
con él un día antes de que esto ocurriese, ¿no? claro. Entonces, imagínate, si el propio abogado personal que iba a ver este tema político y que había preparado los alegatos, ¿no? No estaba, digamos, enterado, imagínate para todos los demás, ¿no? Ujú, ujú. Pedro Castillo está detenido, ¿en dónde concretamente? Bueno, un penal en el norte Ajá. De Lima Metropolitana, ¿no? Ujú. Se sabe que es una detención preliminar y que las Ajá. investigaciones determinarán si corresponde luego una detención adicional por mayor tiempo y todo ello, ¿no? Claro. Y mientras tanto, ¿quién es Dina Boluarte? Bueno, además de la primera presidenta mujer, y que tendrá un periodo breve, estudió en la Universidad Católica del Perú. Tiene cursos de estudio de Derecho y, bueno, se ha especializado en ser una técnica, ¿no? En una de las instituciones del Estado. eh, Desde allí tuvo el ofrecimiento de ser la, digamos, de ir dentro de la terna presidencial de Perú Libre, no siendo ella alguien de formación marxista o de extrema izquierda, como sí lo pregonaba el partido político por el que postulaba, Claro. pero que finalmente toma acciones que terminan siendo positivas, ¿no? Pero se podría considerar que si ella es de algún espectro político, es centrista, yo diría hasta el centro derecha, solo que por el partido que le eligió tiene un discurso un poco de centro izquierda, Claro. pero, pero no la veo como un personaje de izquierda. Sí, evidentemente hablando, dirigiéndose un poco al público que le eligió, sin embargo, este público duro que los eligió son precisamente los que están en contra. Ujú. Y hay otras anécdotas secundarios, como que ella anunció de que si el presidente lo vacaban, ella se iba con él, casi un año antes. Claro. Eh, y, y este tipo de situaciones perfectamente caben en una suma de... Enzo, estamos charlando con Enzo Sí, Olivera. empieza Sí, a tener paro, claro, se cortó ¿ok? esto último. Empiecen a Repetime, haber paro. perdón, Enzo, repetime esto último que me estabas diciendo porque justo se cortó la comunicación. Sí, te decía de que sumado a la acción de que ella había dicho que iba a renunciar en Sí, caso Pedro Castillo sea vacado, por eso uno termina siendo esclavo de sus palabras, claro, ¿no? Y libertario de su silencio. sí, Pero por otro lado, ella también estaría involucrada en unas acusaciones que el Parlamento la liberó en relación a una recolección de dinero de manera ilícita en el periodo de la campaña electoral, claro, ¿no? claro, Entre otros detalles. claro. Es decir, que ya arranca, digamos, con su currículum manchado. Sí, sí, en efecto, y tras las muertes y heridos que han habido en las protestas, ella termina finalmente convocando o hablando con el Parlamento para presentar una, una moción legal la cual permita tener en un breve periodo próximas elecciones, y Claro, ya porque se verá la ella había fórmula. manifestado que iba a completar el mandato trunco de Pedro Castillo, es decir, hasta el 2026. Ahora, con esa revuelta y con la reacción seguramente de la gente, que no le gustó para nada esto, digamos, quedó obligada prácticamente a cortar su mandato y a convocar a elecciones para el 2024. En efecto, así es. Ujú. Convocar nuevas elecciones y que finalmente, obviamente, esta desazón no acreciente más la crisis política que en antaño y ante inminentes protestas, esto ha tenido efectos negativos y ella prácticamente a menos de una semana ya tiene estos efectos negativos. E históricamente ya han ocurrido que se han tumbado presidentes, la población, tras este tipo de cambios que no lo consideran
justo una parte de la población claro. en relación a cómo es termina este desenlace, ¿no? ¿Y hoy cómo está Perú? Bueno, la capital de Lima metropolitana un poco más tranquila, el Ujú. interior del país convulsionado, han tomado aeropuertos, rehenes, luego los han soltado, Ajá. etcétera. Entonces, sí, bastante convulsionado y todo esto evidentemente preocupa mucho, ¿no? Preocupa mucho al desempeño de la población, de la democracia y obviamente de la estabilidad económica. Se han cerrado algunas ciudades, los paros están creciendo un poco más. Ajá. Entonces, eh, es un asunto de evaluación muy fría y muy ponderada que finalmente ha terminado siendo la actual presidenta lejos de ambiciones políticas, ¿no? Claro, entonces lejos de aplacar un poco los ánimos, este anuncio de que va a adelantar el proceso electoral, no, no lo ha conseguido en principio, por lo menos en el interior del Perú. Sí, en efecto sí. Eh, es importante resaltar este tipo de necesidades a las cuales ha tenido o tiene como principal eh, ente rector poder no acrecentar este tipo de violencias y poder colocarle fin o cierre a las mismas, ¿no? Claro. Históricamente, como te reitero, ya hay un recorrido Ujú. el cual no hay que forzar socialmente hablando. La última consulta, Enzo. ¿Se puede decir que, si tenemos que ubicarlo ideológicamente, fue la derecha la que termina volteando el gobierno de izquierda de Pedro Castillo? No, fue la izquierda la que termina golpeando a la izquierda misma, porque eso nació por dentro. A No se ver, lo esperaban ni sus aliados. ampliame este concepto. A ver, es interesantísimo esto. A ver. Bueno, la derecha iba por su... bueno, de intentos, seguramente tenían más de 10 intentos en tratar de hacerle un impeachment o formularle una vacancia o una amonestación al presidente. Sí. Como acusaciones, seguro una centena mediante medios de comunicación o incluso algunos poderes del Estado que se terminaron politizando contra él. O sea, la derecha en su conjunto unida y obviamente también líneas editoriales de medios de comunicación Ujú, y de periodistas en ujú. su mayoría, ¿no? Esto era una campaña muy dura y muy fuerte. Pero irónicamente, toda esta unión en realidad lo único que sirvió es para que colocara nervioso cual partida de ajedrez Ajá. a un ex premier y luego asesor para que hiciese una recomendación del peor error de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo no cae por ninguna acusación de corrupción, por ninguna denuncia mediática, Ujú. ni por ninguna expresión funesta de algún parlamentario, de algún político peruano. Pedro Castillo cae por su propia mano, por seguir un consejo, porque al final él es responsable por el consejo que sigue, y no un consejo legal, sino un consejo político de alguien que definitivamente no tenía criterio político, ni siquiera de expresión para la población peruana. Entonces, la izquierda cae degollada por la propia izquierda. Este es un autogol del expresidente Pedro Castillo. Eh, Justamente Vladimir Cerrón acaba de señalar que es un gravísimo error adelantar las elecciones porque eso no va a aplacar la crisis en Perú. ¿Qué lectura se hace de esto? Creo que esa lectura de Vladimir Cerrón es mucho más personalista o partidista, si se quiere decir. Ujú. Está viendo una oportunidad de negociación seguramente para mantener algo de poder con la Ajá, actual presidenta, dándole su respaldo. sí. Seguramente tiene alguna negociación que le conviene. Y en el peor de los casos de que no tenga ninguna negociación que le conviene,
tampoco estaría preparado él para presentar quizás próximamente a un candidato presidencial, claro. ¿no? Entonces, eh, dentro de digamos, el razonamiento para que un partido se pueda preparar y todo ello, necesita pues una, una serie de preparaciones que él hoy por hoy no la tiene o que su partido no la tendría, Ujú. ¿no? Claro, estamos hablando del fundador del Partido Ojo, Perú Libre, ¿no? Vladimir Cerrón. sí, Ujú. sí. O cuya cuota de poder se vería disminuida o finalmente amenazada frente a esta situación, ¿no? Ya obviamente son cálculos políticos que muchos saldrán a aferrarse a tratar de conservar a la presidenta, pero que finalmente no es un error dar un paso al costado, sino todo lo contrario, es tener sentido común, porque si tú no tienes un gran liderazgo al que puedas afrontar de manera directa este tipo de crisis y acompañado de una aprobación, digamos, importante o popular, que no la tiene en la actualidad, Ujú. no es recomendable continuar con este tipo de gobiernos en medio de este tipo de crisis, que es una lectura que sabemos a qué corresponde, ¿no? Enzo, te agradezco muchísimo y seguiremos charlando. Me quedó preguntarte, ya nos queda muy poco tiempo, pero los mercados, ¿cómo reaccionaron ante esta crisis política que se vivió ayer, digamos, en los últimos días en Perú? Bueno, te cuento que en el tema financiero, Perú, bueno, este tipo de cosas sí afecta al tema de la bolsa y los cambios, pero si habláramos de la economía en general, como siempre digo, Perú no depende de la economía formal o depende muy poco de la economía formal, porque justamente no la economía, la gran economía informal que tenemos hace que los peruanos trabajen del día a día. Claro. Entonces, esto hace que no haya mucho efecto en relación a que lo negativo finalmente trascienda. Ujú. Económicamente estas cosas terminan estando por cuerdas separadas. Nuestros índices andan positivos en la actualidad. Ujú. Y a nivel microeconómico también, ¿no? No hay mucha dependencia en la situación política porque todos saben que dependen de su día a Claro, día claro. y tenemos una economía bastante sana y robusta de momento.